Y bien, como sabemos, uno de los mini escándalos, porque ya hay escándalos grandes, medianos, chicos. Uno de los chicos ha sido el que ha surgido el día de, ayer, con la denuncia de Juan Monroy, el abogado Juan Monroy, en el sentido de que la fecha de un informe suyo que de alguna manera convalidaba la decisión de firmar, digamos, el contrato de la Interoceánica, pese a que Odebrecht mantenía un proceso judicial con el Estado, cosa que estaba prohibida de firmar, pues habría sido alterada la fecha, según Juan Monroy, y habría sido, pues, según él, ese artículo, ese informe habría sido entregado alrededor del 9 de mayo de ese año y aparece con fecha 4 de mayo como para, digamos, justificar la decisión cuando en realidad se entregó después. Estamos con Chino Costa para hablar de esto. Jaime, Chino, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, ya han aparecido elementos que parecerían contradecir la versión de Juan Monroy, ¿no? A ver, quizás tú puedas explicarnos de qué se trata. Sí, Jaime, en efecto, ayer ante la Comisión Lavallato, el doctor Monroy, que emitió un informe, como tú has dicho, en agosto del 2005, opinando a favor de que quienes iban a firmar el contrato de concesión para la Interoceánica Sur procedieran a hacerlo. ¿Por qué? Porque el 4 de agosto estaba planeado firmar el contrato. La buena pro se había otorgado el 23 de junio del 2005. Y entre el 23 de junio y el 2004, en fin, el día antes, el 3 de agosto, la Contraloría emite un informe diciendo, ojo, estas empresas tienen procesos judiciales. Y por lo tanto no pueden firmar. Entonces hay un informe del 4 donde Monroy dice sí pueden firmar porque son personas jurídicas distintas que aquellas que tienen estos procesos judiciales. Bueno, el argumento de que son distintas es porque hay una letra que es distinta. Sí, son personas jurídicas distintas. O sea, lo que dice Monroy... Dice que son distintas pero son las mismas, solamente que escribió constructora sin la C, y por lo tanto ya no es la misma, un formalismo pues ya extremo. Lo que dice el doctor Monroy es que, de acuerdo a la legislación vigente, se trata de personas jurídicas diferentes. Ese es su informe. Y el informe sirve, digamos, de luz verde para proceder a la firma del contrato, que, como te digo, la buena pro se otorga el 23 de junio y mes y medio después se firma el contrato. Lo que llama la atención es que la Contraloría, habiendo tenido todo este tiempo para informar de ese hecho, informa, digamos, un día antes lo ocurrido. Entonces, me da la impresión de que se actúa con mucha rapidez, ¿no es cierto?, para levantar esta objeción. Y Proinversión lo que hace es solicitarle a una persona destacada sobre estos temas en el medio, Juan Monroy, que se pronuncie sobre el tema. Entonces hay un informe. El informe, según Monroy, es remitido entre el 8 y el 10 de agosto. Pero él mismo lleva ayer a la comisión un informe que está fechado el 4 de agosto. ¿Qué es lo que dice el acta del Consejo Directivo de Proinversión? Que se había alterado esa fecha, es lo que está diciendo. Eso es lo que él dice. Pero lo que ocurre es que hay un acta de Proinversión que dice que el 4 de agosto se recibió. Hay un informe que lleva él a la comisión que está fechado 4 de agosto. Él dice que esa es la fecha en que inició el informe, no en el que lo entregó. Y hoy día lo que hemos conseguido es de Proinversión, de los archivos de Proinversión, la copia del informe, ¿no es cierto? En efecto, 4 de agosto, tal como lo presentó ayer, es el mismo informe, solo que con el sello de recibido del 4 de agosto. Entonces, por lo menos en ese extremo se equivoca el doctor Monroy, y en realidad fue muy grave lo que dijo ayer, porque era una patraña, dijo que era una patraña y que se había alterado, digamos, la fecha de su informe. Estaba acusando en buena cuenta a Proinversión, cuyo presidente era Pedro Pablo Kuczynski en ese momento. Estaba acusando a Pedro Pablo Kuczynski de haber validado, de haber alterado una fecha para hacer parecer ese informe como ocurrido o como presentado antes de la firma del contrato, para justificar el contrato, ¿no es cierto? Exactamente. Y Carlos Ferrero, y David Lemor, y José Ortiz, y Clodomiro Sánchez, y Alfredo Ferrero Díaz Canseco.
Bueno, pero además me acaba de llegar una factura del estudio Monroy, una copia de la factura del estudio Monroy, en la que se dice también preparación del informe legal de fecha 4 de agosto del 2005. Entonces, y hay un comunicado de Proinversión que dice lo mismo, que en realidad fue presentado el 4. Todo dice que todos los informes antes mencionados cuentan con el cargo de recepción de Proinversión en dichas fechas. Es decir, este se refiere al 4 de agosto. Fue recibido según... En fin, entonces, ¿por qué Juan Monroy habría, digamos, imaginado o construido esta teoría? El mismo doctor Monroy reconoció ayer que habían pasado 12 años y que, digamos, su recuerdo podía estar equivocado, pero a renglón seguido pasó a ser una afirmación muy temeraria en el sentido de que Proinversión habría, ¿no es cierto?, fraguado esa acta y mentido en el acta, que es una afirmación. Felizmente los documentos establecen los hechos tal como han sido. Ahora, la gran pregunta es cómo se pudo producir este informe en tan poco tiempo. Esa es la gran pregunta. Y un poco acosado por las preguntas de los miembros de la comisión, yo creo que él reacciona como reacciona, porque por supuesto la imputación era: usted no puede haber producido un informe en tan poco tiempo. Entonces él dice: no, en efecto, yo he tomado algunos días para hacer las verificaciones del caso, pero lo interesante acá es que este es un informe donde de lo que se trata, de la consulta que se le hace es si estas empresas con este nombre son las mismas que van a firmar él. No, pero lo que pasa es que hubo un error de redacción y le quitaron la C y por eso dice que no es la misma empresa. Pues es una cosa increíble. Los abogados son, pero el problema es que, claro, esto toca un punto sensible, que es la participación del presidente Kuczynski en todo este proceso de la interoceánica. Pues, ¿no? Ya se ha señalado varias veces cómo él, siendo ministro de Economía, digamos, en buena cuenta convalidó la exoneración del SNIP, se licitó prácticamente... No la firmó... No la firmó él, claro, pero eso no lo exime, pues, claro, formalmente está exento de responsabilidad, pero él era el ministro de Economía, estaba de viaje en ese instante, pero cómo no iba a conocer, ¿no? El asunto de que este proyecto se licita prácticamente sin expediente técnico, y él era director de Proinversión o presidente de Proinversión en ese momento. La participación en este mismo proyecto, se elaboró un proyecto de ley para finalmente justificar este asunto de que fue aprobado por unanimidad en la Comisión Permanente del Congreso, ¿cierto? Para todas las fuerzas políticas, toda empresa que pudiera tener un litigio con el Estado pudiera de todos modos firmar, y eso fue, digamos, él era el primer ministro en ese momento, o sea que él presentó el proyecto de ley. Entonces hay varias ocasiones... No está demostrado que la iniciativa legislativa fuera del Ejecutivo, al contrario, quien presenta el proyecto de ley es Gilberto Díaz, el congresista de Perú Posible por Arequipa. No es el Ejecutivo. Y son todas las fuerzas políticas entonces las que convienen en aprobar esa norma, y hay varias normas posteriores en ese gobierno y en los siguientes de la misma característica que son aprobadas también por consenso y por unanimidad, ¿no? Entonces, claro, es distinto ver las cosas ahora, a posteriori, que sabemos que esta es una obra embarrada por la corrupción como consecuencia de la acción del expresidente Toledo, y otra cosa es cómo se veía la obra en ese momento. Había sido una oferta de campaña, todo el sur estaba a la expectativa de esto, y bueno, se hicieron las cosas como... No, yo no creo que el presidente Kuczynski esté metido en absolutamente nada. Yo creo en su honestidad, pero digamos políticamente está en una posición vulnerable en relación a este tema, y en general ahora con todas las denuncias sobre Odebrecht, Grani y Montero y todo lo demás, hay el riesgo de la paralización de proyectos. Estamos en un momento bien difícil, y entonces se requeriría digamos una concertación con las fuerzas mayoritarias en el Congreso para definir claramente un rumbo, reformas que hay que llevar adelante y todo lo demás, para no perder de vista lo fundamental, porque aquí nos estamos ahogando en las denuncias de corrupción que hay que resolver, hay que hacer las investigaciones, hay que castigar, y también hay que impedir que se paralicen las obras. Todo eso es cortísimo plazo, pero mientras tanto el país tiene que tener un rumbo claro. Y hay un potencial, y eso lo hemos comprobado varias veces, de concertación con Fuerza Popular particularmente, que está siendo desperdiciado. En la reunión entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, el presidente no planteó ninguna agenda, ningún punto.
no la convocó después para hacer un seguimiento, para llegar a acuerdos. Es decir, aquí Úrsula Lehtona dice, yo no sé qué están esperando, por ejemplo, para concertar con nosotros el tema de la reforma laboral. Ni no vemos a Fuerza Popular, la verdad, salvo el episodio de Saavedra, en una actitud desestabilizadora, todo lo contrario, más bien es Vitocho, otros los que están en ese plan. Entonces, ¿qué pasa? Y la propia bancada de PPK es la peor de todas, la que boicotea o manda petardos diciendo que hay que vacar al presidente Kuczynski. ¿Qué es esto? Es decir, esa es una forma de verlo y eso es parte de la realidad también, pero la otra parte es que los decretos legislativos todos la mayoría están saliendo con previa revisión del Congreso de la República, y ahí Fuerza Popular está jugando un rol muy muy constructivo. Nosotros hemos estado hoy día en eso y ya estamos terminando con esa tarea, y una parte importante de ese paquete de decretos legislativos tiene que ver con lucha contra la corrupción. Mañana, en el primer pleno del Congreso de esta legislatura, estamos viendo la reforma constitucional para declarar la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública y delitos de corrupción. De manera que, digamos, yo sí creo que están habiendo avances. El gobierno ha tomado la iniciativa, la última presentación pública que hizo el presidente, señalando el conjunto de medidas que el Ejecutivo ha adoptado, incluyendo especialmente el decreto de urgencia 030, que permite garantizar tres cosas importantes. Uno, que las empresas, digamos, que han reconocido haber estado involucradas en hechos de corrupción, Odebrecht y Camargo y Correa, que representan el 85% de la inversión, digamos, de empresas constructoras brasileñas en el Perú, el 85%, puedan seguir operando, ¿no es cierto? Se vean obligadas a reservar recursos para pagar reparación civil cuando ésta se establezca, y al mismo tiempo se creen las condiciones para que puedan vender e irse lo más rápido del país sin llevarse esos recursos. Entonces, es una iniciativa que ha pasado desapercibida en medio de todo el escándalo. Ese decreto está muy bien. Y hay además un poder ejecutivo, lo ha dicho el presidente, apostando a fortalecer el Ministerio Público, el Poder Judicial, darle los recursos que requieran. La Procuraduría está un poquito más atrasada, pero ya se ha nombrado una persona. Entonces, lo que pasa, Jaime, es que es tal, digamos, el terremoto, que diera la impresión de que estamos paralizados. Que falta liderazgo, habría que en este momento traer inversión extranjera precisamente para que reemplace a los brasileros en todos esos proyectos. En fin, necesitaríamos mucho más liderazgo para llevar adelante los programas, todos los proyectos mineros que están paralizados por razones políticas, en buena cuenta también, en fin, y esto necesita concertación, ponerse de acuerdo y empezar a trabajar, no sé, bueno, Gino, ya nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ti.